¿Alguna vez has sentido que estás viendo una radiografía de tórax pero no sabes por dónde empezar? En este video te voy a enseñar un método claro, ordenado y clínicamente útil para leer una radiografía de tórax pediátrica de manera ordenada para que ningún dato se te pase por alto. Soy la doctora Patricia Yaque, soy neumóloga pediatra. Antes de iniciar con la lectura de la radiografía de tórax es importante revisar algunos pasos preliminares. En primer lugar, la revisión de la historia clínica. ¿Por qué se ha pedido esta imagen? ¿Cuáles son los síntomas del paciente? Porque toda interpretación tiene consigo un contexto clínico. Otro paso importante es confirmar el nombre del paciente y correlacionarlo con la edad. En segundo lugar, confirmar el nombre del paciente y correlacionar con la edad para evitar errores en la lectura. En tercer lugar, revisamos aspectos técnicos, ya que una mala calidad de la radiografía nos puede llevar a errores en su interpretación. Cuando revisamos la técnica de una radiografía de tórax, tenemos que ver que tenga una buena inspiración, que esté centrada y valorar la exposición. En la era digital, por supuesto, tenemos más control de la exposición y ya no suele ser un problema. Vamos a revisar cuáles son los criterios para una inspiración óptima. El extremo medial de la primera costilla se encuentra medialmente como mirando hacia la columna vertebral. El segundo criterio para una inspiración óptima es que hayan 6 costillas anteriores derechas que se intersectan con la cúpula del diafragma. En este caso contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vemos que en la sexta costilla anterior intersecta la cúpula del diafragma. Esto sucede si el niño está sentado, pero si el niño está en decúbito supino, basta con que sean 5 costillas anteriores. Otro aspecto que evaluamos en la lectura de la radiografía de tórax es que todo el contorno cardíaco se encuentra encima del diafragma. Finalmente, vemos que la base del corazón forma un ángulo agudo con el diafragma en ambos lados. Vamos a ver algunos ejemplos de radiografías bien inspiradas. Por ejemplo, en el primer caso vemos que la primera costilla en el extremo medial tiene una dirección hacia la columna vertebral. Vemos también los ángulos entre la silueta cardíaca y el diafragma, son ángulos agudos, y vemos que todo el contorno cardíaco está sobre el diafragma en ambas radiografías. Cuando vemos placas pobremente inspiradas, podemos ver que el corazón se muestran con una forma trapezoidal. Vemos que solamente hay 4 costillas anteriores y la cuarta intersecta la cúpula del diafragma, y vemos que el ángulo que forma el corazón y el diafragma son ángulos obtusos y no agudos. En la imagen B podemos ver también que una gran proporción de la silueta cardíaca está detrás del diafragma. Acá tenemos más ejemplos de radiografías de tórax que están pobremente inspiradas. En el primer caso vemos como una gran proporción de la silueta cardíaca está detrás del diafragma. Vemos que solamente la cuarta costilla anterior intersecta la cúpula del diafragma, y podemos ver también los falsos hallazgos que podemos tener cuando la inspiración es pobre. Dentro de ellos tenemos una silueta cardíaca muy grande que podría llevarnos a sospechar que hay cardiomegalia, y también vemos cómo hay una disminución de la transparencia de los campos pulmonares. En este caso tenemos al mismo paciente. En la imagen A vemos una radiografía de tórax bien inspirada con el borde medial de la clavícula mirando hacia la columna vertebral, y podemos ver que hay 5 costillas anteriores y la quinta es la que intersecta el diafragma. Podemos ver ángulos agudos entre el corazón y el diafragma. Sin embargo, este mismo paciente vemos cuando tiene una radiografía expirada, vemos la primera costilla con su borde medial dirigido hacia abajo y no mira directamente hacia la columna. Podemos ver solo 4 costillas anteriores que intersectan al diafragma, y vemos que el corazón y el diafragma forman un ángulo obtuso y no agudo. Vemos un corazón más grande, vemos una disminución de la radiopacidad pulmonar, que son consecuencia de una mala técnica. Habíamos hablado que el segundo criterio para ver la calidad de una radiografía de tórax y poder hacer la lectura de la misma es que ésta esté centrada o que esté en una posición central. Para esto vamos a evaluar algunos criterios, como que las clavículas tengan una forma simétrica, que la tráquea esté posicionada centralmente entre los pedículos derecho
e izquierdo. Las radiografías de tórax perfectamente centradas son difíciles de obtener en niños y podemos aceptar algunas asimetrías pequeñas. En la imagen A vemos una radiografía centrada, vemos cómo las clavículas son simétricas, vemos cómo la tráquea está situada entre ambos pedículos. Igualmente en la imagen B unas clavículas simétricas y vemos cómo hay una equidistancia entre el borde interno de ambas costillas y las apófisis espinosas. En este caso podemos ver cómo son unas radiografías rotadas donde las clavículas son asimétricas, no hay una equidistancia entre los bordes internos de las costillas y las apófisis espinosas. Podemos ver cómo la tráquea cae sobre los pedículos derechos y cómo está girada la mandíbula hacia el lado derecho. Es una radiografía que está girada hacia la derecha. En la imagen B también podemos ver cómo hay una simetría entre las clavículas, cómo hay una diferencia entre la distancia medial de las costillas y las apófisis espinosa y cómo el span o la distancia que hay entre la columna vertebral y la pared lateral del tórax es distinta en ambos lados. En la imagen A podemos ver una radiografía también rotada hacia la derecha con la tráquea muy cerca a los pedículos derechos, y en la imagen B vemos una radiografía girada a la izquierda con la tráquea muy cerca a los pedículos izquierdos. Nuevamente en la imagen A una tráquea cercana a los pedículos derechos. En la imagen B podemos ver una falsa imagen que nos puede llevar a pensar que estamos frente a una masa mediastinal, y lo que sucede o lo que vemos acá es el manubrio del esternón de una radiografía rotada hacia la derecha, a tener en cuenta. Y en la imagen C vemos una radiografía rotada hacia la izquierda. Es importante que toda radiografía siga una evaluación sistemática que puede variar según las preferencias de la persona. Esta puede ser de dirección caudal a craneal o viceversa, de estructuras periféricas a centrales o viceversa, de lo menos importante como la pared torácica a lo más importante que son los puntos ciegos o viceversa, o siguiendo los 3 tonos de aire, tejido blando, hueso. No importa cuál sea el mecanismo que usen para realizar una lectura sistemática, pero esta tiene que realizarse en orden y la persona que lee siempre debe seguir este mismo orden. Este es un checklist para la evaluación de partes blandas de hueso y abdomen, y cuando revisamos huesos hay que buscar en las vértebras, las costillas, clavículas, escápula, húmero. ¿Qué buscamos en estas estructuras? Vemos que no haya fracturas, vemos que todos los huesos estén presentes, descartamos que no haya anomalías de las segmentaciones vertebrales, buscamos lesiones osteolíticas, expansivas, destructivas, muescas costales, y también evaluamos si hay ampliación del espacio intervertebral o intercostal. Con respecto al tejido blando de la pared torácica, buscamos edemas, calcificaciones, cuerpos extraños, enfisema subcutáneo, artefactos, y en el abdomen evaluamos el aire libre, la posición de la burbuja gástrica derecha o izquierda, buscamos calcificaciones, cuerpos extraños, estamos pendientes a la presencia de distensión abdominal, y también evaluamos si hay presencia de asas intestinales sobre el diafragma. Este es un checklist para recordar cómo evaluar la vía aérea, el ilio, la aorta, el tronco de la pulmonar, el corazón, el diafragma, los pulmones, el timo, las líneas y los tubos que puede tener el paciente. En los pulmones, ver si la aireación es simétrica, si hay lesiones focales, buscar siempre en puntos ciegos. Con respecto al diafragma, ver que tenga similar altura, que tenga un contorno nítido. Revisar la vía aérea para evaluar la posición, el contorno, el tamaño, la patencia de la vía aérea. En el ilio, ver el contorno, el tamaño de los vasos iliares. Cuando evaluamos la aorta, evaluar no solo el botón aórtico, sino la aorta descendente, el tronco de la pulmonar. Y cuando evaluamos el corazón, la posición del ápex, el contorno y el tamaño. Cuando evaluamos la vía aérea, vemos que tenemos a la tráquea, al bronquio principal derecho y al bronquio principal izquierdo. Vemos cómo el bronquio principal derecho tiene una orientación más vertical que el izquierdo. Cuando evaluamos la vascularización iliar, siempre debemos comparar el tamaño de los vasos con la vía aérea adyacente. Podemos ver en este corte transversal cómo el vaso y el bronquio tienen un tamaño similar. Esto también se observa en los cortes longitudinales.
Cuando evaluamos el ilio, evaluamos el arco aórtico, la pulmonar, que tiene una estructura lineal. Evaluamos también la aorta descendente, el apex cardíaco, que coincide en el mismo lado con la burbuja gástrica, para configurar un situs solitus. Hay muchas formas de evaluar el tamaño cardíaco. Una de las más sencillas es dividir el hemitórax en 2 partes en el lado izquierdo y en 3 partes en el lado derecho. En el lado izquierdo, justo en la cúpula del diafragma, en la mitad del hemitórax izquierdo, el corazón no debe pasar esta estructura. En cambio, en el hemitórax derecho, cuando este se divide en 3 partes, el lado derecho del corazón no debe pasar el tercio interno. En base a la correlación del apex cardíaco y la posición de la burbuja gástrica, podemos ver que si ambos están a la izquierda, configura un situs solitus. Si ambos están a la derecha, configura un situs inversus. Si uno está en el lado opuesto del otro, configura un situs ambiguus. Con respecto a los pulmones, podemos dividirlos para la evaluación radiográfica en 3 partes: la parte superior, que abarca la primera y segunda costilla, la parte media, que abarca la tercera y la cuarta costilla, y la parte inferior a partir de la cuarta costilla anterior. Tenemos también que evaluar los puntos ciegos, como los ápices, la región retrocardíaca izquierda y las zonas paravertebrales. El timo es una estructura que suele verse en niños menores de 1 a 2 años, tiene una conformación trapezoidal normalmente, y hay algunas imágenes que son normales del timo, como esta muesca que vemos entre el timo y el corazón. También es normal ver este signo de la ola en el timo, que se debe a las impresiones que tiene este tejido blando con respecto a la parrilla costal, y también el signo de la vela, que es muy característico de un timo normal. Otras variaciones normales son esta configuración en curva que puede tener la tráquea hacia la derecha. También se considera una variación normal el situs inversus, donde el ápice del corazón está en el lado derecho, así como la burbuja gástrica, y vemos como en la configuración de la vía aérea el bronquio principal derecho está hacia el lado izquierdo y viceversa. Algunas otras configuraciones normales son estas ampliaciones que tienen los extremos mediales de las costillas en niños menores de 6 meses, que se diferencia de los hallazgos que se pueden encontrar por el raquitismo cuando comparamos, por ejemplo, las porciones proximales del húmero, y estas son normales, y podemos tener también algunas fusiones entre costillas y se consideran variaciones normales. Podemos ver también como variación normal la aurícula izquierda, que me da esta doble silueta en la radiografía de tórax. La fuente de esta información la he obtenido de este póster que ha sido publicado en el Congreso Europeo de Radiología.